Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas. Ya estamos grabando, ¿eh? Ya son 23, 24, 24, faltan como 2. Ya son 27. Esperamos 2 minutitos más, son las 4:03. 2 minutitos más porque ya estamos casi 30 participantes. $31 participantes. Bueno, pues vamos a empezar. Ya van a ser, bueno, ya son las 4:05. Ya esperamos 5 minutitos. Ya estamos 31. Así que faltarían como unos 5 o 7. Así que vamos a continuar, ¿no? Bien. Entonces estábamos viendo el modelo de gastos. Estábamos viendo gastos, impuestos, dividendos, pero vamos a ver gastos y después de gastos vamos a ver dividendos, ¿no? Habíamos llegado hasta este punto en la clase anterior, en donde comentábamos que al calcular la unidad de gastos, lo importante es identificar el gasto, cuantificarlo, o sea, de qué tamaño fue, y qué relaciones hay entre las unidades de gasto y los gastos. Unidades de gastos pueden ser unidades departamentales, puede ser actuaría, emisión, contabilidad, finanzas, sistemas. Esas son unidades de la organización que generan gastos.
Entonces, ya ahí ya tenemos identificación, cuantificación y relaciones. O sea, qué tanto de la unidad de sistemas, ¿no? De los gastos de la unidad de sistemas, cómo se pueden prorratear o cómo se pueden repartir con el área de actuaría, con la unidad de actuaría, con la unidad de ventas, con la unidad de contabilidad. O sea, hay que estar metido en la cuestión de contabilidad de costos para que podamos hacer un buen análisis de lo que se refiere a los gastos. Después aquí en un cuadrito está que los disparadores de gastos, o sea, aquellos factores que provocan mucho más gastos de repente, son factores que influyen no solamente en el monto, o sea, que aumentan, sino que proliferan. Por ejemplo, un gasto que siempre hay que cuidar mucho son los gastos de representación de los ejecutivos. Cuando ustedes llegan a trabajar a una compañía de seguros, yo pienso que es lo mismo en el banco, aunque me decían que los bancos, en lugar de utilizar gastos de representación para sus ejecutivos, ellos tienen comedores. Entonces invitan a sus clientes a comer en las instalaciones del banco. Ahí ya tienen un control más estricto de ese gasto. Pero en las aseguradoras, cuando ustedes ya alcanzan un determinado nivel, de acuerdo con las políticas de cada compañía, hay compañías que le dan tarjeta de gastos de representación, que es la tarjeta de crédito de la empresa, que se la da a un ejecutivo para que a su nombre y representación invite a los clientes, vaya creando una relación de negocios con el cliente. Pero ¿qué sucede? Que se abusa de ellos. Entonces proliferan. ¿En qué sentido abusan? Pues voy a comer con un amigo mío y pues lo voy a cargar a los gastos de representación. No, pues está mal. Estás comiendo tú con un amigo, no estás comiendo con un cliente. Otras veces, por ejemplo, llega el sábado y el domingo, pues me voy a ir de fin de semana a Cuernavaca y lo que yo gaste se lo voy a cargar a la empresa vía gastos de representación. Oye, no son tus clientes, es tu familia. A tu familia tú la debes de sostener y los gastos de esparcimiento, pues tú se los debes de dar de tu propio bolsillo, no del bolsillo de la empresa. Entonces ahí es como va habiendo una proliferación de gastos, ¿no? Y por lo tanto hay que vigilarlos, porque muchos ejecutivos y lo usan para cantidad de cosas. Oye, el carro de mi esposa no tiene, vino el chofer y me dijo que no le dejé dinero. Entonces, le digo, no, pues que lo carguen a mi cuenta de la compañía, de la tarjeta de crédito de la compañía. Oye, es el carro de tu mujer, no es el carro de la empresa que te lo ha dado para que tengas un cierto nivel, una cierta presentación, le representes adecuadamente a la empresa. Entonces ahí hay que tener mucho cuidado con ese tipo de gastos, que son los de dispersión o proliferación. Y el otro son los gastos para diferentes aplicaciones particulares. Por ejemplo, todos los gastos de reaseguro, pues llegan a ser importantes dentro de una empresa, dependiendo de desarrollo, de capacidad,
¿cómo se dice?, de adquisición, de crecimiento, pero que tú también los tienes que tú saber distinguir, ¿no? Como aplicaciones particulares. Entonces, dicho eso, pasemos a otra vez a que hay dos categorías importantes también que requieren especial atención: los gastos de desarrollo, los gastos de crecimiento. Por ejemplo, cuando sacas una línea de nuevos productos, pues es un gasto para que la empresa crezca, para que la empresa se desarrolle. Y ahí van a entrar los gastos de hotel, los gastos de publicidad, los gastos digo gastos de hotel porque generalmente las presentaciones a los agentes sobre nuevos productos, pues lo más usual es rentar un salón en un hotel, invitarlos a desayunar a los agentes y hacer las presentaciones de los nuevos productos. Son gastos de desarrollo, son gastos para el crecimiento de la empresa. Es un gasto importante. Entonces hay que también, ojo, cuidarlo, ¿no? Que no se rebasen las diferentes circunstancias, ¿no? Yo me acuerdo que una vez en Culiacán, no fue en Hermosillo, iba yo a lanzamiento de nuevos productos y a determinada hora, pues me retiraba yo a mi cuarto, ¿no? Pues han de creer que ya era noche, eran las 11, las 12 de la noche, y llegaban a tocarte. Entonces, como yo ya lo sabía, ponía la toalla, está la puerta de entrada al cuarto, y por la parte de atrás yo lo tapaba con la toalla para que no se dieran cuenta si yo prendía la luz o no la prendía. Entonces tocaban y tocaban y tocaban, y yo por el ojo de la puerta veía, y eran agentes que querían que yo saliera, y era borrachera segura. Entonces, así son los agentes foráneos que yo conocí en mi tiempo, que te iban a sonsacar para beber a cuenta de la empresa. Oye, si ya te hice la presentación del producto, ya te invité a cenar, ya hubo un brindis para que todo mundo estuviera contento, pero ya seguirle y seguirle con 2 o 3 agentes, pues como que ya no, ¿me explico? Entonces yo no les abría la puerta. Todo eso va a repercutir ¿en qué? En el monto de los gastos que se van a usar para las promociones de nuevos productos o desarrollo de líneas de negocios. Y la otra cosa y la más importante son los gastos generales de presupuesto, el overhead expenses. Esos gastos generales se programan desde que tú haces la planeación estratégica de la empresa. Entonces ahí se generan ingresos, gastos, para al final el sobrante es pérdida, utilidad. Generalmente se busca que ingresos menos egresos sea utilidad, pero todo egreso son gastos, son los gastos generales de la empresa. Ustedes, supongo yo que ya vieron algunos principios de contabilidad y ya han de haber tocado el catálogo unificado de cuentas contable, en donde ustedes ya han de haber visto, pues, el catálogo general, y si no lo han visto, pues han tenido en sus manos un estado de pérdidas y ganancias, donde ven, ¿no? Dentro de la hoja, como los ingresos son pocos renglones. En una compañía de seguros, pues los ingresos más importantes son las primas. Y después ya en el contexto del estado de pérdidas y ganancias entran todos los ingresos por inversiones. Pero lo primero que ven son los pocos renglones de ingresos
y los muchos de egresos. Y generalmente ahí se da el primer resultado de la operación. O sea, ingresos menos egresos te da utilidad o pérdida. Probablemente te dé pérdida, pero después con ingreso, con inversiones, ya empiezas a tener una utilidad. Otro concepto. Son como cosas, pensamientos recortados y tomados del ejemplo que vamos a desarrollar, ¿no? A veces es mejor encajar el método a las circunstancias de la empresa en lugar de asumir que el método va a resolver todos los problemas de la empresa. Eso no se da. Tú tienes que tener un modelo y meterle tus datos. Ese es como lo debes de manejar. Así que hay que tenerlo presente, ¿no? Ahí se necesita pues que conozcas conozcas de seguros, conozcas los conceptos, conozcas las definiciones, como lo vimos ya en la parte de primas, que tienes que conocer lo que es la utilidad, la prima, los siniestros, los ingresos por las inversiones, los pagos por dividendos, el pago de los siniestros, que veas si es suma o resta para la utilidad o pérdida. Entonces, dentro de los ingresos más comunes, pues son las primas y son los ingresos por las inversiones. Y los egresos más generales son los siniestros, son los dividendos, son exacto, siniestros, y con esos ya es más que suficiente para trabajar. Hay algunos que ponen primas de reaseguro, pero cuando hablamos de primas, pues ya las entendemos primas descontadas de las primas de reaseguro para que te quede el ingreso neto. Todo eso hay que conocerlo, hay que saberlo manejar, y si los tienes los conceptos y ves las fórmulas, entonces esta modelación estocástica pues no te va a ocasionar ningún problema, ¿no? Así que lo vamos a ver ya un poquito, pues no tan lento, no tan pausado, pero sí le vamos a ir metiendo rapidez porque estamos hablando de pura terminología que tiene que ver con los procesos o el proceso asegurador. O sea, va a haber ingreso de primas y va a haber inversiones, y las salidas, ¿qué cosa van a hacer? El pago de los siniestros, el pago de los gastos, que aquí estamos viendo de manera particular. Para ver estos puntos teóricos aterrizados en la práctica, en el sitio de la SOA, de la Casualty Actuarial Society, se encuentra un artículo que se llama Modelización longitudinal de cola larga de los gastos de una compañía de seguro. Y entonces les voy a dar unos conceptos que son tomados de ese artículo y que yo quiero tomarlos como un resumen para que no tengamos que ir a todo el documento original. La industria de seguros se sabe que tiene altos gastos operativos. ¿Por qué razón? Pues porque no solamente tiene oficinas en la Ciudad de México, por ejemplo, la gran mayoría de las aseguradoras tiene sus oficinas en México, pero tienen oficinas regionales. Generalmente a las compañías grandes, las 5 grandes, pues tienen en las capitales de los estados. Ahí siempre vayan de paseo y van a ver que encuentran oficinas de AXA, de MAFRE, de GNP, de Zurich, o sea,
diferentes compañías las encuentran en diferentes partes. Entonces, hay gastos de operación. Ahí se van a atender clientes, ahí quizás se paguen siniestros, ahí quizás se atienda agentes. Con toda seguridad se atiende agentes, ¿no? Porque es precisamente para dar servicio a los vendedores, atención a los vendedores, ser receptivos de cualquier comunicación de los agentes para mandarlo. Por eso es importante la variable gastos dentro de todo lo que son la industria de los seguros, porque generan gran cantidad de gastos. Y así se reconoce dentro de los servicios financieros. Tanto aseguradores, banqueros, inversionistas y reguladores están interesados en modelos para entender el comportamiento de los gastos. Sin embargo, la práctica actual ignora los valores de asimetría. Simetría es, tengo este gasto y forzosamente tiene que aparecer en otra área. Son simétricos. Pero aquí en gastos no. A lo mejor gastas mucho, mucho, mucho en gastos de representación. Y si fuera simétricos, debería de haber luego un aumento del efecto de las relaciones, aumento en ventas, aumento en recursos, pero generalmente hay asimetría. Tú gastas y no hay el efecto correspondiente. Entonces hay que analizar mucho esta variable, ¿no? Otra, los negativos. Gastos negativos se da mucho en daños, las recuperaciones, ¿no? Los salvamentos. Hay el siniestro y del siniestro tú salvas alguna situación. Por ejemplo, ropa es un salvamento muy común. ¿Por qué? Porque cuando se incendia un centro comercial, aunque no se haya quemado la ropa, recibió el humo del fuego e impregnó la ropa. Eso ya no se quita. Entonces, ¿qué dice el dueño del centro comercial? Oye, aseguradora, esto ya no me lo va a comprar nadie. Quédate tú con él y págame el siniestro total. Y así le hacen, pagan el siniestro total, pero esa ropa la salvan y la venden a muy bajo precio, algunas veces entre sus empleados, algunas veces en mercados especializados en donde hay la posibilidad de colocar esa ropa, pero ya no al precio que tenía cuando era nueva y estaba, por ejemplo, en Liverpool, ¿no? Y también la otra cosa, la dependencia temporal. Entonces, todo eso hay que analizarlo. Dirigiéndose a estas tres características, la presentación que vamos a ver desarrolla un modelo longitudinal de los gastos de una compañía de seguros que puede utilizarse ese modelo para predecirlos, identificarlos, sobre todo su comportamiento fuera de norma, inusuales, ¿no? Que tú sabes que deben de ir así en este rango, en este nivel, y de repente hay un pico, ¿no? Ese es un comportamiento inusual. Y también para medirlos de manera eficiente. Entonces, en concreto, el ejemplo que está aquí abajo de este cuadro, que es un PDF, Long Tail Longitudinal Modeling of Insurance Company Expenses. Entonces, utiliza la función de densidad de Laplace asimétrica de 3 parámetros
para una distribución marginal de los gastos de las aseguradoras de cada año. Usa las funciones cópula para analizar la dependencia temporal de los gastos y también utiliza el parámetro de ubicación para analizar los gastos de una aseguradora a la luz de las características de la empresa. Y se modela, ¿no? Y su modelo puede ser interpretado como una regresión cuantil longitudinal. O sea, hay una presentación de este autor. Está aquí, nada más la vamos a ver de carrera, ¿no? Porque sí hay mucho de qué trabajar, de qué exponer, de qué desarrollar, y no necesariamente, ¿no? Pues ya tenemos el tiempo para verlo, ¿no? Entonces, esta es de la Universidad de Wisconsin-Madison, ¿no? Es de Penn Shi y habla de una introducción, la motivación y el objetivo, descripción de los datos, el modelo de regresión cuantil longitudinal, la inferencia del modelo de cópula para rescalar y transformar la validación del modelo y conclusión. Y aquí dice que los gastos por tipo de gastos pues son los gastos de selección de riesgos, underwriting expenses, investment expenses, los gastos de inversión y los gastos de ajuste de siniestro, en donde entran los costos de investigación, los honorarios legales. En la cuestión de gastos de inversión entran, ¿no?, las actividades de la mesa de inversión, el manejo del portafolio, y los gastos de selección de riesgo entran la política de los costos de adquisición y de la administración de gastos. O sea, los grandes titulares son esos, ¿no? No vamos a entrar mucho en el detalle, pero, ¿no?, la motivación, ¿no? Ahora ya vimos los gastos por tipo. Ahora, los beneficios del análisis de gastos. Los aseguradores, bueno, les interesa conocer los gastos para encontrar la tasa, para encontrar el control de costos, para encontrar decisiones estratégicas. Para los inversionistas, ¿no?, análisis de utilidad y eficiencia de los costos, y para las autoridades, los factores de gastos, la comparación con la industria y las hipótesis económicas. Y después, limitaciones de las prácticas que están en uso, ¿no? Se han ignorado tres acciones importantes para las compañías de seguras: los sesgos, los valores negativos y la dependencia intertemporal. Aquí por eso va a meter las cópulas, ¿no? ¿Cuál es su objetivo? Desarrollar modelos longitudinales que puedan ser usados para la predicción, para identificar cualquier ambiente inusual y para medir eventualmente, ¿no?, las tres cosas mencionadas en antecedentes, que era eh, el ambiente inusual, las medidas eventuales de ineficiencia, ¿no? Después, los puntos de vista estadísticos, pues ya mete, ¿no?, fijar una regresión básica, incorporar secciones cruzadas y patrones de análisis de gastos, y la regresión
cuantil, ¿no? Por cuantiles. Después aquí da más información que se va a valer de una muestra para hacer su estudio de 2.660 compañías y 13.925 observaciones. Y las variables, ¿no? En dinero están deflacionadas a los dólares del 2001. Y de toda esa información, aquí tiene 2001, 2002, 2003, 2006, y entonces dice el número, la media, la mediana, la desviación estándar, el mínimo, el máximo, ¿no? Aquí va a hablar de los sesgos que hay entre los gastos, la falta de balance, los gastos negativos y los efectos de una correlación individual y de las series de manera fuerte, ¿no? Las dos técnicas que va a utilizar, la regresión paramétrica y transformación. La regresión de cuantiles, ¿no? Aquí menciona de dónde tomó o en qué se basó en los escritos de John, de Leipzig, de Koenker, de Gerasi, en Botay. Y pues aquí empieza a poner toda la simbología referente a la regresión por cuantiles, cómo la define, va a encontrar un mínimo determinado y sobre todo va a usar la ALD. Van a ver acá está ALD y si no la recuerdan, pues ya se van a perder. Este es de máxima verosimilitud y este es la Asymmetric Laplace Distribution, la distribución asimétrica de Laplace. Entonces, toda esa terminología es cuestión de meterse a gastar, ¿no? A estudiar. El rescalamiento para hacer la extensión del modelo, pues generalmente, ¿qué es lo que hacemos? Pues todos los gastos que has hecho en una determinada área entre el total de activos de la empresa, o sea, los gastos que representan del total de los activos. Y después de eso viene la transformación, y la transformación la va a hacer a través de la asimétrica de Laplace. Empieza a analizar sus datos, pone las covarianzas, ¿no? De cada uno de lo que va a hacer, son bastantes, hace sus gráficas, ve sus resultados, las ajusta y hace las diferentes validaciones. O sea, el que tenga un interés específico por esto, pues aquí yo se lo dejo, es una buena formación, pero no creo que para esta materia y para los conocimientos que exige esta materia, pues tengamos que entrar en más detalles, ¿no? Lo importante son todos estos consejos, orientaciones, apuntes académicos, teóricos que yo le estoy presentando antes de entrar en el ejemplo del modelo. Aquí hablamos de gastos y ya dimos varios comentarios. En el de primas también dimos varios comentarios y ahí inclusive pusimos el modelo en conceptos de seguros. Así que si alguien tiene alguna duda, pues por favor me lo dice, ¿no? Vamos a seguir con lo que seguimos. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? Pero yo lo saco y lo vuelvo a sacar y
Lo vuelvo a guardar y me hago tonto solo. Ahora sí ya espero no salirme porque cada vez me salgo y entro, me salgo y entro, me salgo y entro. Bien, entonces ahí les dejo la presentación que es de utilidad para aquellos que están interesados, pero para mí en lo particular y para el tema de esta materia, pues que conozcan su existencia y los conceptos, estos que yo les pongo en este apunte técnico, eso sí tienen que estudiarlos. ¿Me explico? El modelo de inversión y de Wilkie, cómo está su modelo, quiénes participan, qué quiere decir un modelo en cascada, ¿no? O sea, cosas tranquilas, no, no, muy difíciles. Y si le pregunto, oigan, ¿y los modelos son juguetes? ¿Por qué los dicen que son juguetes? Que sepan, de dónde viene, ¿no? Aquí el cálculo de una prima de exceso de pérdida en reaseguro, cómo lo hizo, de qué se valió, o sea, que lo puedan ustedes contestar, que lo puedan platicar, ¿no? Después, aquí entramos al principio de cálculo de primas. Todos estos modelos tienen que ver con lo que han aprendido de seguros. Hablan de la utilidad, de las primas, de los ingresos por inversiones, del pago de los siniestros, del pago de dividendos. Entonces, tienen que conocer esos conceptos. Aquí cómo son los recargos en las primas. Aquí vimos el modelo de gastos. Todo esto que eran los, digo yo, consejos, recomendaciones, no sé cómo lo pudieran ustedes tomar, pero sí son importantes, que lo puedan explicar, que lo puedan comentar, ¿no? Después viene el modelo de dividendos. Bueno, pues los dividendos se pueden dar en cualquier, ¿no? En cualquier tipo de seguros, no nada más en el seguro de vida. Puede haber dividendos en lo que a ustedes se les ocurra como actuarios. Oye, yo voy a sacar un producto de accidentes con dividendos. Pues órale, tú conoces el modelo, tú conoces las fuentes de utilidad, pues a darlo, ¿no? Entonces, las fuentes clásicas de utilidad, pues son los gastos, la tasa de interés y la probabilidad del evento temido, ¿no? Entonces puede ser el fallecimiento, el incendio, el robo, los accidentes, ¿no? ¿En dónde se encuentra esta información? En el balance actuarial. El balance actuarial que se encuentra en el libro, ¿no? De resultados anual de las empresas. Y aquí volvemos a ir, ¿qué vas a distribuir en los dividendos? La utilidad distribuible. Y entonces, pues tú tienes que saber en tu prima qué esperabas de gastos, qué esperabas de siniestros, qué esperabas de rendimiento en las inversiones. Eso ya tú lo calculaste. Pero ahora viene, oye, ¿y qué ocurrió? Si lo que ocurrió es inferior a lo que tú esperabas, porque ya lo habías tú calculado en tu nota técnica, va a haber una diferencia. Y esa diferencia va a ser la utilidad por gastos, la G, la utilidad por inversiones, la I, o la utilidad por la siniestralidad, ¿no? Entonces son los gastos, los rendimientos y la
probabilidad del evento temido, pues si estamos en vida, son los siniestros pagados. Si estamos en incendio, pues serán los siniestros pagados de incendio. Si son de responsabilidad civil, los siniestros pagados de responsabilidad civil. Entonces aquí están los gastos esperados menos los gastos ocurridos. No sé si se nota. Entonces aquí tenemos primero los gastos. Ahí tenemos gastos esperados, gastos ocurridos. Aquí tenemos inversiones, ¿no? Las inversiones es lo que tú vas a tener que esperar, ¿no? Y lo que realmente ocurrió. Y después los siniestros que tú esperabas pagar contra los siniestros que realmente pagaste. Y aquí está la explicación de las variables, que la utilidad que tú vas a distribuir es la diferencia entre los gastos esperados y los gastos ocurridos, más la diferencia entre los rendimientos ocurridos y los rendimientos que tú tienes estimado dentro del interés requerido de la prima. Y después, ¿no? La probabilidad esperada del evento temido que tú esperabas menos la ocurrida aplicadas a las diferentes sumas aseguradas. Eso sería la utilidad que tiene. Pero para que tú repartas de esa utilidad, pues tú tienes que decir, no, pues voy a repartir toda la utilidad. Ah, sí, está muy buena, pero como que, pues oye, también la empresa tiene derecho. No des todo, dales una parte, el 50%, el 60%, el 70%, pero tú quédate con algo para que vayas creando un colchón. De ahí sale la alfa, la beta y la gamma que aparece aquí. Aquí tenemos el alfa, que va a ser el porcentaje que tú decidas dar de los gastos. Aquí aparece la beta, ¿no? Que es, ¿no? El porcentaje de la utilidad en la inversión que tú quieres dar. Y aquí está, ¿no? Lo pagado es la probabilidad ya aplicada a la suma asegurada para que te dé la siniestralidad. Entonces, esa es la forma de lo que es el modelo de dividendos. Entonces, como ven, es conocer el seguro. Si no conoces el seguro, sí tienes una bronca. Pero ya a estas alturas del partido, donde ustedes ya vieron, vida, ya vieron daños, algunos ya vieron accidentes, entonces, pues ya lo deben de tener a lo mejor la dificultad que encuentran es que todavía no han trabajado. Entonces, tienen el concepto, pero ya que están en la chamba, pues esta lacha es ir recogiendo información contable, información actuarial, checar las dos y después ir al balance actuarial, llenar el balance actuarial, que yo supongo es obligación de que el maestro de principios de contabilidad se los explique, porque si no lo tienen, papacitos, pues ahora sí que está grave la situación, ¿no? Porque no se puede con una explicación de mi clase el que ustedes ya puedan
entender esa parte, ¿no? Comprender esa parte, ligar esa parte, ¿no? Bien. Entonces, obvio que existen muy diferentes técnicas para el reparto y medición de la alfa, la beta y la gamma, pues cada una de ellas puede modelarse separando la prima neta en sus dos componentes. Ya saben que hay seguros de fallecimiento, los temporales, que nada más tienen prima de riesgo. O sea, difícilmente hay dinero invertido de esa prima. Toda se consume. En los totales y en los vidas sí hay prima de ahorro. Entonces, de acuerdo con esa prima de ahorro, pues tú puedes definir la distribución de la utilidad por cada una de las fuentes en base a la propia experiencia que la empresa vaya teniendo por tipo de plan mayor y menor. Planes mayores son vida, totales y temporales. Planes menores ya es 5 años, 10 años, 15 años, 20 años, edad alcanzada a 60, 65, ¿no? Entonces, quizá la mortalidad ocurrida pudiera ser igual para todos los planes, pero el impacto del peso de la prima de ahorro lo hace de diferente forma, ¿no? Entonces, la fórmula clásica, la tradicional, la más antigua, es fijarse solamente en estas tres fuentes de utilidad: gastos, inversiones y mortalidad. Pero puede haber otras. Por ejemplo, puedes agregar persistencia, ¿no? Aquí, persistencia es la conservación de las pólizas. La conservación de las pólizas te genera pérdida los primeros años y utilidad los años del séptimo en adelante. Séptimo entre comillas en adelante, ¿no? Otra que te puede generar utilidad es la buena selección de riesgos, pero una buena selección de riesgos pues se va a reflejar en la mortalidad. Pero hay algunos que la miden, que califican cuál sería la fuente, la utilidad proveniente de la selección de riesgos, ¿no? Bien. En el seguro de grupo, como es un seguro temporal, pues tú lo que regresas como dividendos es la mortalidad favorable. En el vida individual se utilizan las fuentes tradicionales. Queda al sano juicio del actuario analizar las operaciones y ramos autorizados a su empresa: daño, salud, accidentes, enfermedades, gastos médicos, y buscar alternativas de acción para ofrecer dividendos en aquellos tipos de seguros que lo ameriten, de acuerdo con la técnica actuarial y la política establecida por el gobierno corporativo de tu empresa. A lo mejor tú quieres repartir utilidades con la finalidad de que tus seguros se conserven más, ¿no? Pero a lo mejor tu gobierno corporativo te dice: oye, actuario, calmadito, yo le digo en qué ocasión usted ya podrá dar la idea o podrá aplicar la idea, pero ahorita lo que necesitamos es toda la utilidad que deje la cartera. Entonces, no crean que nosotros podemos hacer en una compañía lo que se nos pega la gana, ¿no? Estamos supeditados a un jefe al que le debemos de informar, a que le debemos de, expresarle todas nuestras inquietudes, nuestros deseos de desarrollo, lo que queremos hacer dentro de la empresa, y no hacerlo sin su autorización. Hacerlo sin autorización sería faltar a las normas más elementales de administración general. En el portal de la SOA, en la bibliografía, pueden encontrar una gran cantidad de artículos sobre dividendos. En la UNAM, en la Facultad de Ciencias, se encuentra el ejemplar Dividendos en el seguro de vida individual, que fue mi tesis, ¿no?
que yo la utilicé para dividendos en el seguro de vida individual. O sea, es interesante meterse a analizar gastos. Aquí era lo que les decía. Una fuente de utilidad son los gastos. Entonces, esa fuente de utilidad es la primera fuente clásica de utilidad dentro del seguro de vida individual, y entonces hay que echarse un clavado y meterse en la contabilidad, andar con los contadores, que los contadores te ayuden, te orienten, qué experiencia han tenido, qué dudas son las que ustedes tienen, qué les ha llamado la atención. O sea, ya hay mucha interacción cuando ustedes ya están trabajando, conocen a las personas y por lo tanto sus trabajos pues salen bien, ¿no? Salen bien. Bueno. Preguntas hasta aquí de gastos y dividendos y de lo que tenga que ver con el seguro. ¿Dudas, dudas? Bien. Bueno, viene otra. Análisis y simulación del proceso del seguro. El negocio asegurador se caracteriza por la variable aleatoria siniestralidad. Esa es la que caracteriza esta situación. Variable ampliamente estudiada en la teoría del riesgo clásica, cuyos dos objetivos fundamentales son estudiar la distribución de la siniestralidad a partir de las variables básicas número de siniestros y cuantía de siniestros. ¿Y a dónde nos lleva? Ya estudiamos la siniestralidad, pero también nos interesa la estabilidad del negocio. Oye, yo con esta siniestralidad y con el capital constitutivo que tengo, ¿qué posibilidades hay de que caiga yo en una situación de crisis? No necesariamente de quiebra, pero de crisis, ¿no? ¿Y cómo lo vamos a lograr? Pues haciendo estudios, analizando el efecto que las fluctuaciones de la siniestralidad producen en el mismo y las medidas para evitar que éstas conduzcan a la empresa a la ruina. La teoría del riesgo clásica ya la están estudiando, ¿no? Pues nada más comentemos lo que dice en este cuadrito, ¿no? Que para el planteamiento y resolución de los principales problemas que presenta la actividad aseguradora es la incertidumbre. O sea, no hay esa certeza. Estamos en el territorio de las probabilidades. Estamos en lo que esperamos, que generalmente no es exacto. Hay la mortalidad esperada menos la mortalidad ocurrida. Entonces, puede que sean iguales y puede ser que la esperada sea mayor que la ocurrida. Pero el caso contrario nos va a poner en una situación de crisis. Entonces, por eso es importante el que lo estudiamos, lo están estudiando ustedes, ¿no? Y nosotros trataremos de hacer este ejemplo, este comentario. Es el más, el mejor trabajado, es el más completo, porque va a haber todo el proceso asegurador. Y en ese proceso asegurador, toda esta es teoría del riesgo. Aquí les hablo sobre la teoría del riesgo, que ya están estudiando. Les hablo del libro de Pentikainen y Pentikainen en Rantala, que es uno de los libros que se usan para dar en las universidades mexicanas la teoría del riesgo, ¿no? Y estos autores, ¿no? Establecieron instrumentos y normas relativas al control de la solvencia en Finlandia.
O sea, ya tiene muchísimos años, ¿no? Y entonces pusieron un modelo general estocástico. Aquí está, modelo general estocástico para analizar la solvencia de la empresa. Pero ¿qué necesitamos? Pues conocimiento teórico y general del funcionamiento general del negocio asegurador. Entonces, tenemos ese conocimiento, este modelo les va a servir, va a ser sencillo, ¿no? Hay todo un gráfico, en el gráfico único, en el gráfico número 1, en donde nos muestran las distintas variables y las interrelaciones que pueden de entrar dentro del proceso asegurador. Además, ponen las disciplinas relacionadas en este modelo. O sea, por eso a mí me gusta mucho. Es un modelo, el tema es el seguro, el modelo, el sector asegurador, se va a hacer el cálculo y se van a obtener diferentes resultados. Obvio que lo ideal para poder manejar esto es hacer una planeación estratégica de el proceso asegurador de la compañía donde tú trabajes, ¿no? Ahí está el SWOT o el FODA. SWOT es fuerzas, debilidades, oportunidades y amenazas, y aquí le llaman fuerzas, oportunidades, debilidades, amenazas, ¿no? Así lo tienen ellos, así lo suscribieron. Yo, como conozco el modelo suizo, es el SWOT, ¿no? Entonces, el modelo ¿cómo se llama? El roadmap, ¿se acuerdan que vimos en las primeras clases? Es vital para el direccionamiento estratégico de la empresa para el año ejercicio. Entonces, estos modelos son de veras muy necesarios. Y ven aquí, este es el modelo. Es extraordinario el modelo. Voy a ver si lo puedo hacer más grande, pero creo que no lo voy a poder hacer. Ojalá que no se eche a perder la lectura, ¿no? Entonces, el modelo está en el centro. Ahorita se los presento. Van a entrar las primas, el rendimiento de las inversiones, los siniestros, los gastos, los dividendos y dos nuevos conceptos, los activos y los pasivos, el activo y el pasivo. Este modelo de Finlandia, además de los tradicionales mexicanos que hemos venido platicando de acuerdo con lo que estudiamos en México, este modelo agrega estos dos puntos, ¿no? La parte de los activos y la parte de el pasivo. Entonces, vean cómo ya aquí se puede jugar. O sea, ¿cómo es la utilidad? Bueno, pues a las primas le agregamos los rendimientos, le quitamos los siniestros, los gastos, los dividendos pagados, y si hay utilidad, se va a agregar al activo y nos va a resultar un nuevo activo al final del año, menos las obligaciones. Entonces ya tenemos la utilidad total, pero ya no solamente el proceso de primas, que es sino que vamos entrando ya en un manejo de activos y pasivos. Entonces, esa es la enorme novedad. Pero a su vez, se interrelaciona de entrada y salida, ¿no? Con ciclos, con catástrofes, con el runoff de siniestros ocurridos y no reportados, con el impacto del mercado, con las interacciones que pudiera haber,
También tiene que ver con los factores externos como el mercado de seguros, el mercado de capital, inflación, el Producto Interno, Producto Nacional Bruto y la regulación, la normatividad. También nos va a servir este modelo para la toma de decisiones empresariales respecto a las primas, a las reservas, al reaseguro, a la política de selección de riesgo, de inversiones, de desarrollo de productos y política de dividendos. O sea, ya lo conjuntan de una manera más amplia, más completa. También tiene que ver con la planificación empresarial, la contabilidad, la estadística, las decisiones y con el mercado, ¿no? Si va a ser un modelo univariable o estrategias de competencia o modelos multivariables. Y la otra es la solvencia y solidez financiera al entrar en activos y pasivos. Y si los activos son positivos, hay utilidad, hay crecimiento, habrá solvencia y solidez financiera. Y tener en cuenta la normatividad de regulación, los aspectos administrativos, los cálculos de valoración de solvencia y las garantías nacionales. Conocimientos que debemos de tener para aplicar esta situación: matemáticas y estadísticas, análisis, estimaciones, validez, teoría de control, teoría del mercado de capitales, economía, sistemas dinámicos, investigación operativa y teoría de juegos. O sea, es un modelo de veras bonito, completo, de mucho volumen de manejo de información, pero si tú tienes tus variables y las complementas con las que has visto anteriormente o las representas como lo has venido viendo en los modelos anteriores, no va a tener, es teórico, es teórico. Por lo tanto, ya la práctica tú ya la vas a tener que aplicar, ya lo vas a aplicar a tu manera. Aquí te da unos ejemplos para que pues no se perjudique. Entonces, ¿cuál va a ser la utilidad? Activos menos pasivos. Primera fórmula que tenemos, ¿no? El flujo de ingresos y gastos, estamos hablando ya del flujo, es el día a día, está los ingresos de prima, los rendimientos de las inversiones, le quitamos la siniestralidad, le quitamos los gastos, le quitamos el costo neto de reaseguro y los dividendos, que es lo que tenemos nosotros aquí. La utilidad del año anterior, las primas, los ingresos de las inversiones, los siniestros, los gastos, ¿no? Los dividendos y el reaseguro. Lo puedes reducir, es decir, que en lugar de que tengas primas de reaseguro y primas, tengas primas netas de reaseguro, como dice aquí, primas netas de gastos y netas de reaseguro. Así que ya nomás pones primas y ya regresas a la presentación original del cuarto método estadístico que vimos, que la utilidad total es la utilidad del año anterior más las primas netas de gastos y netas de reaseguro, más el ingreso de las inversiones, ¿no? Menos los siniestros y menos los dividendos pagados, ¿no? Y en muchas ocasiones, es conveniente trabajar con magnitudes absolutas como la UT, que es esta, ¿no? En lugar de trabajar con razones y proporciones, que la utilidad sea la utilidad total entre las primas netas totales. O sea, trabajar con cocientes te lleva a problemas, a confusión. Entonces es explotar pues los modelos
¿Cómo los explotas? Pues llenar el contenido de lo que es la fórmula. Oye, voy a llenar las primas del año, el ingreso de las inversiones, los siniestros pagados, los dividendos pagados. O sea, hacer lo que te está mandando la fórmula. ¿De dónde lo vas a sacar? Pues del cuaderno de balance, ¿no? Del cuaderno que es un balance contable, son muchas hojas, ¿no? Y este es un punto muy importante, ya que el resultado de este va a determinar las técnicas que es posible emplear para la obtención de resultados. Así, en la medida en que caractericemos aleatoriamente algunas de las mismas o simplemente se encuentren definidas por fórmulas complejas o bien existan múltiples relaciones entre las mismas, mayor dificultad va a existir en obtener los resultados analíticos y habrá que recurrir a técnicas como la simulación. Entonces, abréviate el camino. Trabaja cada variable, haz las simulaciones, ya que la tengas cada una de ellas, pues ya la reduces y la llevas a tu modelito general, sencillo, que es fácil de manejar, ¿no? Si el resultado del estudio se refiere a un asegurador particular, las características de las citadas variables han de derivarse de la actuación concreta del mismo. Es decir, en qué compañía vas a trabajar. ¿Es de vida? ¿Es de daños? ¿Es de accidentes? ¿Es de pensiones? ¿Es de rentas vitalicias? ¿Está trabajando gastos médicos? Entonces, aplicar el conocimiento del modelo al ramo donde tú vas a trabajar. El peso que tiene la cartera total. Oye, tiene el peso del 20%. Oye, para un negocio, no te metas en donde hay el 20% de las primas. Mete donde está el 60, el 70% de las primas. Ese es el negocio de esa empresa. No te vayas a las cosas chiquitas. Ve al estudio del negocio. Y el negocio, ¿dónde te demuestra cuál es su fuerte? Pues donde tenga el mayor porcentaje de primas pagadas, ¿no? El peso en la cartera general es lo que quiere decir. Política de liquidación de siniestros. O sea, tú estás pagando de acuerdo con la ley o estás muy ligero de cascos y ya andas pagando pagos improcedentes y das hasta el concepto de pago es gracia de siniestros. Eso no es bueno. Muchos que no son actuarios dicen, no, es que son por relaciones comerciales. Le voy a pagar a este agente porque es muy importante un siniestro que no procede. Mal hecho, punto. Yo tuve muchas broncas con mis directores, pero muchas broncas, porque yo me negaba a hacer pagos esgraciados. Tuve broncas con un accionista porque quería que le pagara los siniestros de gastos médicos de su mamá. Era el dueño de la empresa, pero el responsable de la técnica era yo. Y tenía unos agarrones, ¿no? Obvio que él ganaba, pues me corría, ¿no? Entonces decía, ¿cómo le hago? ¿Cómo le va? Ya sé. Oye, ¿cuánto hay que pagarle a tu mamá? 1,000,000, perfecto. Más los gastos, más el porcentaje de utilidad, más los gastos de adquisición, y generaba un recibo extraordinario por los siniestros, más los gastos, más la utilidad. Entonces entraba el dinero como primas y salía como siniestro. Y ya con eso me evitaba la bronca con la autoridad y no me corría. Pero el señor no salía limpio. Pagaba de su bolsa la prima del seguro de grupo
de la empresa donde tenía incluida como, como derechohabiente a su mamá, ¿no? Para los alumnos interesados en el tema, el estudio y análisis completo a tener presentes, y aquí tenemos no me acuerdo si lo abrí o no lo abrí, pero vamos a ver, vamos a abrirlo por si las dudas. Aquí está el proceso asegurador. Vamos a verlo así de carrerita para que no haya problema. Es muy bueno este artículo, ¿eh? Se lo recomiendo. Es de Financiera Actuarial de España, creo. Entonces aquí está el planteamiento, llega a la misma, aquí está más claro, más amplio, más todo, ¿no? Va generando cada una de las, aquí está lo mismo, las mismas fórmulas, ¿no? Quizás en algunas un poco más detalladas, cómo se puede manejar la siniestralidad total, cómo se puede manejar los ingresos por primas, cómo se puede manejar la rentabilidad de las inversiones, cómo se puede manejar los activos, ¿no? Donde entran bonos, acciones y otros activos de la propiedad, ¿no? B1, B2, B3, hace la sumatoria, los dividendos, cómo manejarlos, la inflación, cómo se puede llevar a cabo el mercado. O sea, está un poquito más completo. Ahí lo tienen, ahí se los dejo, ¿no? Pero, ya me volví a salir. Y era lo que no quería. Bien, entonces, ¿qué otra cosa tenemos? Entonces, aquí miren, voy a tratar de llamarle la atención. Vean cómo aquí desde primas. ¿Ahora qué pasa? Entonces aquí tenemos primas, gastos, dividendos, proceso del seguro, requerimiento de capital y límites de retención. Todo es seguros, ¿no? Entonces es muy importante que ustedes se ayuden con lo que van viendo, por ejemplo, para entrar al requerimiento de capital, que va a ser ahora solvencia, y límites de retención, que es el seguro. Entonces, así nos lo pide el programa, pues qué mejor que ustedes lo puedan llevar, ¿no? Entonces, recordando esa partecita de teoría de seguro, con eso la pueden librar, ¿no? Pero todo lo que sea los comentarios, pues es lo que les va a enriquecer como materia de cómo evaluar un riesgo. Ya meterse al ejemplo matemático, pues es perder el tiempo que ahorita no tenemos. Así como vamos caminando bien, ¿no? Ya vimos la modelación de dividendos, ya vimos la modelación del proceso del seguro, ¿no?
análisis y simulación del proceso del seguro. Y ahora vamos a entrar a la cuestión de el siguiente modelo, que es el problema del requerimiento de capital, que es solvencia 2. O sea, problema del requerimiento de capital es cuánto capital requiero para no caer en insolvencia. Ese es de lo que trata este modelo. Este modelo es totalmente técnico. Para bancos ya vimos que es Basilea. Entonces, bancos tiene que ver con Basilea. Todo lo que tenga que ver con compañía de seguros se llama Solvencia 2, ¿no? Y ya se recordarán que en Solvencia 2 hay 3 pilares. El pilar que más nos interesa a nosotros es el aspecto cuantitativo. Aquí está el pilar 2, que es un aspecto de vigilancia. Y aquí el pilar 3 es un aspecto de, de disciplina del mercado. Entonces aquí, como dice cuantitativo, son cálculos. Aquí es supervisión y aquí es disciplina en seguros. ¿Qué cálculos se tienen que hacer? El requerimiento de capital de solvencia, las reservas técnicas y las inversiones. O sea, son 3 temas importantes del pilar 1 muy resumido. Yo trataré de presentárselos, ¿no? Separando los 4 riesgos. Los 4 riesgos son el riesgo técnico o de suscripción, es el 1. El número 2 es el riesgo financiero. El número 3 es el riesgo de concentración. Y el número 4, el riesgo operativo. Entonces vamos a ver el detalle de cada uno para que al menos ustedes tengan un anticipo más redondeado de lo que es Solvencia 2. ¿Qué se considera bien dentro del riesgo de suscripción de los seguros de vida? Pues el principal riesgo son los siniestros que van a estar cubiertos en el ejercicio que esté bajo estudio y de la compañía que tenga. ¿Cuáles son los subriesgos que intervienen en el riesgo de suscripción? Mortalidad, longevidad, discapacidad, enfermedad, morbilidad, gastos de administración, caducidad, conservación, rescate de pólizas y eventos extremos. Ya en la fórmula, ya se va a representar. Por ejemplo, cuando se diga que lo primero que se tiene que buscar es si hay un sobrante, es la primera idea sencilla, los ingresos menos los gastos. Pero no lo queremos por un año, lo queremos por toda la cartera en vigor y por todos los años que tenga cada plan de seguros. Si hay un plan ordinario de vida, es por de aquí hasta que termine o llegue a la edad omega el plan de los que estamos hablando. Entonces tienen que entrar ahí la mortalidad, los siniestros de discapacidad, los siniestros de morbilidad, los gastos de administración, las caducidades, la conservación, el rescate de póliza, las totales vencidas, porque son egresos con suscripción. Después viene, en accidentes y enfermedades, entran primas, reservas, mortalidad, longevidad, discapacidad, enfermedad, o sea, todo lo relacionado con los accidentes y enfermedades. Y en daños, pues lo mismo, pero ¿cómo lo vamos a ver? Por incendio, por cada uno de
los que se tengan, ¿no? Hay incendio, responsabilidad civil, robo, seguros técnicos, ¿qué cosa? Autos, pérdida de utilidades. O sea, cada una de las operaciones tiene que estar reflejando cómo son los diferentes siniestros y si la siniestralidad se está reflejando adecuadamente y la tenemos adecuadamente registrada. El riesgo financiero, el riesgo de mercado, pérdida potencial por cambios en los factores de riesgos, como pueden ser las tasas de interés, los tipos de cambio y los índices de precios, entre otros. Este es lo que van a estudiar, ¿no? En su próximo curso relacionado con el mercado. El riesgo de descalce de activos y pasivos. Entonces, descalce. Los activos y pasivos deben de estar calzados. Debe de decir que cuando se necesite el dinero para cumplir la obligación del pasivo, debe estar el activo a disposición en ese momento para poderlo jalar. ¿Qué es lo que ocasiona el riesgo de que no estén bien? Se llama riesgo de descalce. Que, por ejemplo, tengas responsabilidades en una compañía de pensiones, de seguros de renta vitalicia, y estés invirtiendo en cortos plazos cada 5 años o en planes de 5, de 7, ¿no? Si estás en pensiones, busca los valores a los plazos en que van a ir venciendo tus pensiones, que son a largo plazo. Invierte a 30 años, a 40 años. Pero un error de descalce sería estar invirtiendo en valores de cada año o valores por muy lejos de a cada 5 años. Entonces eso está mal, ¿no? Entonces hay que fijarse para que haya un verdadero calce en la duración, en la moneda, en la tasa de interés, en los tipos de cambio, en los índices de precio. O sea, la Comisión Nacional de Seguros, en la Circular Única de Seguros, te da una orientación de lo que es el riesgo de descalce y cómo lo puedes manejar. El riesgo de liquidez, la pérdida potencial por la venta anticipada o forzosa de activos por no haber tenido una posición adecuada. Es cuando estás loco por las inversiones y dices, no, yo no quiero tener un solo centavo inútil en caja. Oye, loable labor. Pero ¿qué pasa si te llega un siniestro de 5 millones que nadie sabía que podía llegar? Pues tienes que agarrar valores, ir al mercado y perder pérdida potencial por vender anticipada o forzosamente activos para lograr tener los 10 millones del siniestro que vas a pagar el lunes. Ese es el riesgo de liquidez. Riesgo de crédito, pues ya lo dijimos, que falle la contraparte o falle el deudor, incluyendo las garantías que se hablan en finanzas, en reaseguro, en los mercados financieros, en la parte de cuentas por cobrar, riesgos de crédito que no se pueden estimarse. El riesgo de concentración es que tengas todos los huevos en una sola canasta. Entonces tienes que diversificar, diluir tu riesgo. El riesgo operativo, el cuarto, ya lo vimos, ya le dimos un buen tiempo, hubo una unidad completa para que conocieras las pérdidas potenciales por deficiencias o fallas en los procesos operativos, en la tecnología de información,
en los recursos humanos, en eventos externos adversos, etcétera, etcétera. Entonces, ya vimos los riesgos que debes de incluir, ¿no? En la parte de el requerimiento de capital de solvencia. Pues tienes que incluir todos esos riesgos. Otro punto importante es, ya conozco los riesgos, ahora el cálculo de ese requerimiento de capital de solvencia, pues debe de tomar en cuenta la continuidad en la suscripción de los riesgos, que todos los riesgos sean analizados en el horizonte de tiempo que corresponde a su naturaleza y características. Ya les decía, un ordinario de vida, pues si es por toda la vida, pues tienes que abrir hasta la edad omega y desde allá traerlo a valor presente para saber si te va a pagar primas durante ese tiempo y qué siniestralidad esperas durante ese tiempo, pérdidas imprevistas, el VAR, ¿no? Pérdidas de recurrencias apropiadas con los riesgos catastróficos y la edificación entre los riesgos. Entonces, para separar cada uno de esos componentes, ¿no? Aquí tenemos una idea, el no vida, aquí está, es no vida, aquí es mercado, aquí es crédito, aquí son riesgo operativo, riesgo de los seguros de vida y los seguros de salud. Aquí está salud, vida, operativo, no vida, mercado y crédito, que son los que habíamos comentado en antecedentes. Una vez que ya determinas el requerimiento de capital de solvencia y los fondos que son propios, lo que tú tienes de dinero, hay que calcular el índice de solvencia. El índice de solvencia, ¿no? Es una, ¿cómo se llama? Es una proporción. El índice de solvencia, divides tus fondos propios entre el requerimiento de capital de solvencia. Si tienes más dinero de lo que te pide solvencia 2 como requerimiento de capital de solvencia, pues te va a dar, por ejemplo, digamos 1.5. Quiere decir que tienes 1.5 veces el requerimiento de capital de solvencia. Eres totalmente solvente. Pero ¿qué puede suceder? Que tus fondos propios representen solamente un porcentaje del requerimiento de capital de solvencia. Entonces, que el resultado te dé 0.8, quiere decir que tienes el 80% de tu requerimiento de capital de solvencia y te falta el 20%. A eso te va a llevar, pero hay un cálculo bastante fuerte, bastante pesado que tú tienes que conocer. ¿Y dónde se encuentra? En la CUS, en la Circular Única de Seguros y de Fianza. Voy aquí a continuar para hacerles la presentación, ¿no? Nomás quería ver a ver si estaba. En México, para determinar los elementos ya descritos, las compañías pueden optar por usar un modelo estándar, el que fijó la autoridad, o un modelo interno. Han de creer que ya tiene varios años y pocas son las compañías de vida que se han animado a crear su modelo interno. Todos se han ido por el modelo que fijó la autoridad. O sea, falta valor, falta creatividad, falta arriesgar, falta demostrar técnica, ¿no?
Para efectos de entender, pues hay que tener pendiente estas definiciones. El BEL, ¿no? La mejor estimación de responsabilidades. Es el valor medio de las pérdidas y obligaciones futuras y se le conoce como el BEL. El Best Estimation Liability es la media, ¿no? El VAR, ya lo saben ustedes, ¿no? El valor estimado de las pérdidas a un nivel de confianza del 99.5% y el requerimiento de capital de solvencia es la diferencia entre el VAR y el BEL, entre lo que es el límite de el valor más alto de las pérdidas que pueden ocurrir, ¿no? Y con muy poquísima probabilidad de que sea rebasada. Le quitas el BEL, ¿no? Y ya te da el requerimiento de capital de solvencia. Y entonces, para hacer eso, para encontrar las pérdidas en los escenarios ya mencionados, ¿no? Los escenarios son todo lo que te marca la CUS electrónica, ¿no? Tienes el riesgo técnico, el riesgo financiero, el riesgo de contraparte y el riesgo operacional. Y esta es su simbolismo, ¿no? Las pérdidas RT del riesgo técnico, las pérdidas del riesgo financiero, las pérdidas del riesgo de contraparte y las pérdidas del riesgo operacional. La L es por loss en inglés, ¿no? Pérdida. El valor medio de las pérdidas y obligaciones es el BEL, ¿no? Entonces el BEL es el valor estimado de las reclamaciones. Entonces, las pérdidas totales, ¿no? ¿Qué va a hacer? Que el LK menos el valor medio te va a dar la variable aleatoria de lo que va a ser el requerimiento de capital de solvencia. Y aquí ya lo pone en términos, ¿no? Aleatorios. El requerimiento de capital de solvencia es el VAR de esta expresión, ¿no? Esa es la que se tiene que calcular. Y después, ¿cómo lo calculamos? ¿Cómo es usual calcular en el mercado? Por medio del runoff. Este es un runoff de varios temas. Entonces, es una simulación. A la hora que le das la simulación, creo que no lo tengo. No, creo que aquí no salió, pero en una parte lo tengo, a ver si lo encuentro. Y todo esto va corriendo, si lo haces a 1000 corridas, todos estos valores van a ir corriendo 1000 corridas, ¿no? Y se ve cómo se va moviendo, y se va a ir calculando, es la matriz triangular superior izquierda. Y entonces tú tienes que ir llenando, ¿no? La inferior derecha. Entonces, y aquí tienes, por ejemplo, los siniestros futuros de auto, los siniestros futuros de diversos, los siniestros futuros de incendio, los siniestros ocurridos y no reportados de auto, los no reportados, los IBNR de diversos, de incendio, el activo proyectado, la pérdida de siniestros futuros, ¿no? De autos, de dividendos, de incendio, la pérdida de siniestros ocurridos no reportados, de autos diversos, incendio, mercado, operacional, contraparte, para llegar a la pérdida total. Esto lo hace la simulación, pero vean que es una chamba muy fuerte. ¿Cuál es la pérdida total?
cuál es el VaR de la suma de pérdidas y la suma de VaR de pérdidas, ¿no? Y con esto vas, pues, encontrando cada uno de esos valores. Para llegar a esta matriz de proyección, antes se tuvo que tomar en consideración y conocer, ¿no?, la reserva de riesgos en curso, la reserva de siniestros ocurridos no reportados, el incumplimiento de terceros y las reservas catastróficas. Y como material de ayuda hay que ir a la CUS interactiva, en donde en el capítulo 6.2 encuentran la fórmula general para el cálculo de requerimiento de capital de solvencia. Vamos a ver si me abre. No, no me abre. De no abrir, recurrir a la CUS interactiva que ya conocen y se encuentra en el foro de la materia, o copiar URL y pegar en la búsqueda, ¿no? A ver si está aquí. No, pues no me jala. Bien, bueno, pues ahí está, ¿no? Así que 5:37. Todavía nos queda un poquito de tiempo. Entonces, otro de los modelos es el calcular los plenos de retención en reaseguro y contratos proporcionales con límites. ¿Por qué se pone contratos proporcionales con límites? Porque fue un abuso de reaseguradores extranjeros, conociendo la falta de conocimientos técnicos de algunos actuarios del mercado. O sea, no puede haber contratos proporcionales con límites. Yo te mando todo lo que me sobra, porque te lo mando porque ya cubrí mi pleno de retención. Si tú me pones un límite, quiere decir que además de mi pleno de retención, todavía tengo allá arriba un riesgo que no está cubierto. Riesgo proporcional, como ustedes lo estudian, como yo lo estudié, es hay una retención de acuerdo con los recursos que puede generar esa aseguradora. Y el excedente completito se manda al reasegurado. Entonces vino un reasegurador vivo y vio que había tontitos entre algunos de los actuarios mexicanos y le digo, güey, te voy a vender un contrato proporcional con límite. Ni supo lo que estaba firmando ese actuario. Y lo criticó la comisión, ¿eh? Hicieron unos documentos para hacer la expresión del error en que se estaba incurriendo y cómo las empresas que compraron estos contratos de reaseguros proporcionales con límite, pues no la libraron adecuadamente bien, ¿no? Entonces, los límites de retención, hay que tener un límite, aprovechar de acuerdo con los recursos que tienen, debe haber una cantidad de límite, debe de ser anual, debe estarse generando el límite de retención al menos por cada año. Primero era cada 2 años, después se bajó a 1 año. Los límites máximos, ¿no?, de ramo, subramo, ¿qué utilizas para fijarlo? Pues debes de encontrar un método técnico que tome en cuenta el volumen que represente la actividad, el ramo o subramo que corresponda, la calidad y monto del capital de los recursos de la aseguradora, el monto de las sumas que hay en riesgo, las características, la composición, la experiencia y sus políticas de reaseguro. Acuérdense que no creo que, bueno, yo les voy a explicar lo que creo que ya deben de saber.
el seguro de vida se maneja por el monto neto en riesgo. Se llama Net Amount at Risk. ¿Y cómo se calcula eso? Pues la suma asegurada cedida menos la reserva. Entonces, cada vez que va creciendo la reserva, la cantidad neta en riesgo que te va a pagar el reasegurador y sobre el cual le pagas tú la prima de riesgo, cada vez se va haciendo más chiquita, ¿no? Porque va aumentando la reserva. Ese es a lo que se llama el net amount at risk. Dentro de las aseguradoras hay lo que se llaman los vouchers. Y los vouchers es como tú vas calculando de cada póliza, porque ahí es por póliza, ¿no? Entonces vas poniendo la suma asegurada menos la reserva de ese año, cuánto es el net amount at risk, cuál es la suma asegurada net en riesgo, y sobre esa le pagas la prima. No le vas a pagar sobre toda la suma asegurada que se diste al principio. Entonces, es especial. Yo no sé si ustedes la vieron en la materia de reaseguro, si así fue como lo vieron, o como es opcional, pues a lo mejor ni siquiera la vieron. Entonces, es preocupante esa parte de que el inglés haya venido a modificar su plan de estudios, ¿no? Entonces, el método técnico, pues que tiene que conocer sus escenarios adversos, debe realizarse con la información de las pólizas que están en vigor, que el límite máximo de retención no debe ser mayor al 5% de los activos computables para el capital mínimo de garantía, más los activos computables, más todas las condiciones que pone la comisión. Se requiere la opinión de un actuario independiente certificado para el registro de notas técnicas y de los procedimientos técnicos de el cálculo del límite de retención, ¿no? Y debe de estar resguardado y disponible para la autoridad. Aquí vienen los contratos proporcionales con límites. El mercado mexicano se dejó ver la cara por algún reasegurador que se pasó de vivo. Vean cómo allá afuera hay actuarios que se los comen. Y aquí está el ejemplo. La autoridad se dio cuenta, lo encontró. Por eso ahora pues ya se hace evidente. ¿Y por qué les vio la cara? Pues porque no se respetaron los fundamentos de la teoría del seguro. Se colocaron contratos de reaseguro proporcionales donde se rompió el principio de proporcionalidad. Se ha subido al foro de la materia el archivo Reaseguro proporcional con límites, presentada en la Facultad de Ciencias de la UNAM por 5 actuarios de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, y en donde el estudiante puede seguir el desarrollo respectivo. Además, ahí se presentan otros tipos de contratos de reaseguro que pueden servir a los interesados en el tema. Y ahora ya viene métodos estructurales. Entonces, ya son las 5:45. Ahí le dejamos. Vamos a ver si Dios nos da vida el próximo lunes, porque este miércoles no hay clases, es día feriado según el calendario escolar de la universidad. Entonces vamos a tener que brincar hasta el próximo lunes y ahí les mostraré esta parte del reaseguro proporcional sin límites que debe estar ya en el foro de la materia. ¿Alguna pregunta, alguna duda, jóvenes? ¿Duda, pregunta, jóvenes? Bueno, entonces voy a pausar la grabación
y primero Dios, pues disfruten estos días que tienen, todos santos y fieles difuntos, y nos vemos el próximo miércoles. Pásenla bonito. Hasta luego.